Hola, hola. Dios te bendiga, Dios ponga paz en tu corazón. Quiero compartir con ustedes una enseñanza bíblica, la cual le ayudará a entender y a comprender lo que realmente es el Evangelio. Porque lamentablemente a la fecha de hoy, donde han pasado más de 2 milenios después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, después de la ofrenda por el pecado que el Señor nuestro realizó en la cruz, ha habido el despliegue del Evangelio en todo el lugar del planeta Tierra. Pero lamentablemente se ha distorsionado mucho en los últimos tiempos, convirtiéndose el Evangelio en una envoltura donde está el bien y el mal, donde está lo dulce y lo agrio, donde está la vida y la muerte. Pero no debe ser así, porque el Evangelio solo es noticia de salvación, de vida nueva. Y hay que escudriñar bien la palabra del Señor para, desechando todo mal entendimiento, toda doctrina falsa, le adoremos, lo veamos a Él y le podamos adorar como Él es, sin arandelas, sin cositas que le quitan el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy quiero traer esta enseñanza bíblica, el cual te ayudará a comprender realmente de qué se trata el evangelio del Señor. Y he querido titular esta enseñanza como Cristo es vida nueva. Amén. Por lo tanto, los que estén conectándose y quieran participar de la enseñanza, bien lo pueden hacer. Es una enseñanza enriquecedora. Dios le bendiga a mi hermano Henry, usted que está conectado. Compártale en vivo, hermanito, para que llegue a muchas más personas. Dios ponga paz en su corazón. Por lo tanto, vamos a darle inicio a esta enseñanza. Amén. Dios bendiga a todos los que se están conectando y a los que se conectarán durante el tiempo en el cual esté anclado este en vivo. Oremos para que el Señor sea partícipe junto con nosotros de esta enseñanza. Padre amado mío, alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la bondad y la misericordia que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por la lluvia que descendió del cielo, Señor. Gracias, Padre, por la vida que nos otorgas, nos regalas en Cristo Jesús. Gracias por todas las cosas que nos das, Señor, por nuestra familia, por nuestras esposas, esposos, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestros empleos. Gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el pan que día tras día lo colocas en la mesa, Señor. Oramos para que ese mismo pan sea puesto en la mesa del pobre, del menesteroso, de la viuda, del huérfano, Señor. Acuérdate, Señor, de todos aquellos que están pasando en este momento necesidades fuertes, Señor, duras. Ten misericordia, Padre, de la angustia. Ten misericordia, Padre amado mío, de todos aquellos que están viviendo en angustia, en desolación, en preocupación. Aquellos que están viviendo en derrotas. Ayúdalos, Padre Santo, ayúdalos. Entrégales bondad y misericordia, Señor. Te ruego que te acuerdes del pobre, del menesteroso, de la viuda, Señor.
del afligido, del que está turbado en espíritu, Señor, y afanado, Señor. Acuérdate, Señor, de aquellos que necesitan e invocan tu nombre, Señor. Acuérdate de ellos, Señor. Ten misericordia. Ten bondad, Padre amado mío. Señor, pongo delante de ti, Señor, este estudio bíblico, Padre, el cual deseo que sea enriquecedor, Señor, a todo aquel que lo escucha, Padre amado mío, y que pueda entender y comprender lo que es verdaderamente el Evangelio, y desechando así lo que no es el Evangelio, puedan andar, Señor, oh Padre amado mío, en una convicción completa de fe, creyéndote a ti y viéndote exclusivamente a ti. Pues deseamos desechar todo lo que no eres tú, Señor, para que observándote a ti, alcancemos bondad y misericordia delante del Padre. Señor Jesús, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control en esta hora. Bendice a todos los hermanos y amigos que se están conectando. Bendice, Padre, a mi hermano Henry, a mi hermano Miguel. Bendice a mi amigo Arcadio Guerrero. Bendice a mi hermana Beatriz Díaz, Señor. Bendícelos, Padre. Provéele, Señor, a sus necesidades, Señor, a sus día a día, Padre Santo. Ayúdales, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias por todas las cosas que nos da, Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Padre, que esta enseñanza sea llegando, Padre amado mío, a los corazones para crecer en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano Miguel, hermana Beatriz, mi amigo Arcadio. Dios te bendiga. Les pido que compartan la programación, que compartan el en vivo, que vamos a dar una clase muy excepcional, que hable de Cristo, del Evangelio, porque, como decía ahorita, está siendo muy adulterado el Evangelio. Se está convirtiendo en un engaño, en un dulce que contiene una envoltura muy hermosa, muy bella, pero por dentro lleva veneno. Y es hora de que muchos de los que conocemos al verdadero Cristo, al verdadero Evangelio, nos levantemos y hablemos a favor del Evangelio y volvamos a la esperanza que realmente Cristo trajo. Porque hoy en día se ve más religiosidad que vida nueva en Cristo. Hoy en día se ve más fanatismo que una vida enteramente nueva en Cristo Jesús. Y esta vida nueva en Cristo Jesús debe ser completamente vista por los hombres y vista por Dios primeramente, claro, en una forma de vida nueva. Debemos desechar todo aquel concepto que no es el Evangelio de Dios, aquello que se levanta en una semejanza o una apariencia de piedad, pero que no tiene la eficacia o el poder para transformar, para cambiar vidas. Porque el Evangelio es eso, poder de Dios para transformación, poder de Dios para otorgar vida nueva. Por lo tanto, por ahí andan muchos diciendo que conocen a Cristo, de que conocen el Evangelio, de que pertenecen aquí o allí denominaciones y que por eso ya conocen al Señor. No, la evidencia de que conocemos al Señor no es donde nos congregamos. La evidencia de que conocemos al Señor no es una denominación, una iglesia, un templo. No lo es. La evidencia de que conocemos al Señor son nuestras vidas transformadas, reformadas, naciendo de nuevo de una simiente celestial. Todo el mundo conoce de que el hombre es caído, y el que no lo quiera aceptar así, pues día tras día se va a chocar contra la pared de su propia maldad, de sus propios malos pensamientos. Y aunque la psicología busque los métodos de comprender y entender la ontogenesis de la vida del ser humano desde el principio, no va a encontrar en sí el mal que le acontece al hombre. Y aunque se propongan de buscar metodologías psicológicas
para tratar de enmendar ciertos errores y comportamientos del ser humano, no va a ser completo, porque el ser humano es caído y no solamente es un alma extraviada y dominada y poseída por el pecado, sino que también es un alma que no tiene vida en el espíritu, no tiene una conexión con su creador. Por lo tanto, el daño o el problema que tiene el ser humano en su alma es mucho más profundo de lo que un psicólogo con todos los años de universidad puede comprender y entender. Amén. Aunque no digo que de pronto no ayude algo la psicología, porque el alma es eso, psíquica. El alma es psíquica, donde van todas las emociones y la parte sensorial. Y la parte psicológica nos ayuda a entender y a comprender cómo se estructuran los pensamientos, las emociones y el proceder de un ser humano basado desde el entorno de su crianza. Pero ese es el hombre adánico, ese es el hombre nacido de carne y sangre, nacido por un acto sexual donde el esperma ovula, valga la redundancia, al óvulo de la mujer y nace un ser humano. Pero no quiere decir que este ser humano sea conectado con Dios. De una u otra manera Dios le da la vida y lo crea por la misericordia y la bondad, pero no tiene participación de todas las promesas que Dios ha hecho a su Hijo Jesucristo. Porque debemos conocer de que Dios no tiene muchos hijos, sino uno solo. La Biblia le llama a Jesucristo el unigénito del Padre. Por lo tanto, no tiene muchos hijos. Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado. Tiene la misma sustancia, la misma esencia del Padre. Y sus salidas son de la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, es etérico igual que su Padre. Y tiene todo lo que conlleva a la divinidad. Dice la Biblia que le agradó el Padre que en su Hijo habitase la deidad, toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, a Cristo se le da como coheredero a todos los bienes del Padre, solo a Cristo. Entonces, ¿qué es de la vida de la criatura? ¿Qué es de la vida del ser humano? ¿Dónde encaja en todas estas cosas si el único hijo y heredero es Cristo? Bueno, es aquí la bondad y la misericordia de Dios que se revela para con los hombres. Desde que el hombre cayó, desde que el hombre tuvo a su conveniencia, porque fue un acto voluntario de que el hombre pecara, desde que el hombre tomó esa voluntad de ir en contra de su Señor, el hombre cayó y fue destituido de la gloria de Dios. Un saludo muy fraternal a mi hermano Hermi de Arévalos. Dios le bendiga, hermano. Y a mi hermano Luis San Juan. Dios le bendiga, hermano Luis. Gracias por estar en el en vivo. Dios le guarde y le proteja siempre, hermano. Y veníamos diciendo eso. Por lo tanto, el hombre nace desde la creación de Adán completamente siendo un hombre pecador, completamente destituido de la gracia y de la misericordia de Dios, ajeno a las cosas celestiales, ajeno a la vida celestial, ajeno a la vida de Dios. Amén. Y construye su vida completamente en la vida almática, psicológica, psíquica, y entregados al dominio del error, al dominio del pecado. Amén. Por lo tanto, el hombre desde su caída se ha esforzado por buscar de una u otra forma la conexión con su Creador. Y a esto es lo que se le llama religión. La palabra religión en el griego o en el latín significa religar. Religar. ¿Por qué? Porque estamos ligados al Señor y nos desligamos al Señor. Por lo tanto, en el transcurso de la vida del ser humano, ha buscado religarse a su Dios, religarse a su Creador. Y el hombre se ha proveído de ciertas metodologías
para lograrlo. Y de allí es donde se fecundan o prosperan muchas entidades religiosas. Amén. Por lo tanto, el hombre quiso construirse una forma de llegar a Dios y optó, uno, por sacrificios de animales, optó por templos, optó por divinidades, optó por muchas filosofías, optó por muchas creencias que, aunque eran erradas, sinceramente tenían un anhelo de la idea de un Dios, la idea de un culto y la idea de una adoración. Muchos en esas ideas religiosas entraron en idolatría errada, a lo cual se adoró las estrellas, el sol, la luna, las bestias, los animales, los mismos hombres. Se crearon templos para que estas deidades fueran metidos allí. Se crearon muchos sacrificios, incluso los sacrificios de hombres, de niños. Y así sucesivamente el hombre empezó a hacer una religiosidad completa para buscar el camino de ir al Padre, de ir a una deidad, de ir a Dios. Pero aquellos que le buscaban, como el pueblo de Israel, muy sinceramente y ordenadamente, como su Señor le había dado, tenían un gran impedimento, como lo tiene toda la humanidad caída. ¿Y cuál era? El pecado. La barrera entre el cielo y la tierra, la separación o el muro de división entre Dios y el hombre es el pecado. Por lo tanto, el hombre, por más que se esforzara, por más que buscara su propia justicia en conforme a su pensamiento y que sus acciones fueran buenas, nunca lograba satisfacer esa necesidad de estar completo en el Señor por la barrera del pecado. Y dice la Biblia que fueron destituidos completamente de la gloria de su Creador y se vieron sumergidos en la sentencia de muerte, de condenación a la humanidad. Pero la humanidad, en su afán de agradar al Señor, hace actos idolátricos, pero Dios no se queda indiferente al afán y al amor que surgía del hombre hacia él, aunque fuera erradamente, sino que le proveyó una salvación a través de su Hijo. Pero Jesucristo, hoy ya lo sabemos que es la salvación. Amén. Aquellos hermanos que conocen a Cristo y que están conectados en este video, saben que la salvación, la propiciación es Jesucristo. Pero no fue así durante los 5000 años anteriores a la humanidad. Pero no fue así al pueblo de Israel, que se le ocultó. Cristo es el secreto escondido que las generaciones pasadas, antaños, no conocieron, excepto ciertas personas como Abraham, como Isaac, Isaías, como Moisés, incluso el mismo David, que alcanzaron a conocer al Señor. Amén. Pero el resto no se le concedía conocer a Cristo. Por lo tanto, era completamente un secreto, un misterio. Era un misterio para la humanidad. Pero Cristo iba a ser revelado al tiempo escogido por Dios. Dios, en su infinita paciencia, soportó con amor la rebeldía de las generaciones pasadas para esperar el cumplimiento del advenimiento por primera vez de su Hijo, para tener misericordia de todos. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vayamos conmigo, los que estén allí, si tienen algo donde apuntarlo, apúntenlo, para entender un poco el verdadero evangelio y quitar el paradigma religioso de la mente. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque tenía que ser bajo la ley para redimir a los que estaban fuera de la ley y para redimir a los que estaban en la ley. Dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a fin de recibiésemos la adopción de hijos. A fin de recibiésemos la adopción de hijos. Dije que Cristo es el único hijo que tiene el Padre.
Pero una vez llegado Él y una vez puso su alma o su vida a favor nuestra y cargó nuestros pecados en la cruz, una vez que resucitó, todos aquellos que le recibe son hechos de hijos, no a modo de Cristo, sino a modo de adopción. Somos adoptados. La criatura pasa de ser criatura a ser adopción de hijo del Padre y recibe el título de hijo. Amén. Y dice el 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Note lo que dice la Escritura. Envió al espíritu ¿de quién? De su Hijo. O sea, el espíritu de Cristo mora literalmente dentro del corazón o del espíritu del hombre que le recibe, del hombre que lo toma como su Señor, como su Salvador, y hace de la morada del hombre casa de Dios, templo de Dios, el hábitat de Dios. Y así acaba con el paradigma de lo que estas religiones pasadas traían, que era edificar templos para que Dios habitara. Incluso la edificación del templo del rey Salomón simbolizaba o era una figura. Dice la Biblia que las cosas del Antiguo Testamento, de la dispensación de Moisés, de la ley, son o eran figura de lo que había de venir, tipología de Cristo, pero que una vez estando Cristo ya presente, todas las tipologías o la sombra cobran una realidad en Cristo. Cristo cumplió todas las sombras en el Calvario, en la cruz. Cristo cumplió las sombras en la resurrección y Cristo está cumpliendo las sombras en la edificación de la casa. La edificación de la casa, ¿cuál es? Su propio cuerpo, su propio ser. Porque dice la Biblia que en Cristo habitó el Padre reconciliando consigo mismo al mundo. Por lo tanto, el Padre tomó ya no como habitación el templo de Jerusalén, sino el propio cuerpo de su Hijo. A eso lo llamó el Padre casa de Dios. A eso lo llamó templo de Dios. Y luego, en una forma conceptual o progresiva, nos toma a nosotros también. O nosotros vamos a Él y nos unimos a Cristo, que es la casa de Dios, y entramos a la casa de Dios en Cristo. Eso es lo que se llama el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a Efesios y lo miramos un poco de lo que es la casa de Dios, la morada de Dios. Amén. Su cuerpo santo llamado la iglesia. Muchos apenas escuchan la palabra iglesia o el término iglesia, sus mentes, su conciencia lo relacionan con los templos, con los nombres de la denominación. Por eso solemos escuchar a muchos decir, te acompaño a la iglesia o te invito a la iglesia. Vamos, te invito a que vayas a la iglesia. Vamos a la iglesia. Y solemos decir eso porque solemos representar la palabra iglesia o el término iglesia con el templo o con la denominación de donde nosotros nos congregamos. Y esto es un error. Esto no es así porque la palabra o el término eclesias en el griego significa reunión de personas. Y es un término que existía como raíz nata en el griego muchos años antes de Cristo. Antes de Cristo ya la terminología eclesias o iglesia en nuestro castellano ya existía y se le daba o significaba la aglomeración o la reunión o la congregación de un grupo religioso, político, social, familiar, lo que fuera.
a una reunión de políticos como el Senado de la República, como la Cámara de Representantes, a eso se le llama eclesia. Eso es iglesia. A un grupo de universitarios, a una aula de educacional o un colegio, a eso se le llama eclesia. Y a un grupo de religiosos que pregonan cualquier ideología que tengan, a eso se le llama eclesias. Por lo tanto, la terminología eclesias o iglesia tiene su fundamento en observar o mostrar a una agrupación de personas. Por eso el Señor dice, sobre esta roca, sobre Él mismo, edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque su cuerpo iba a ser edificado con las personas. A eso se le iba a llamar edificio santo, o a eso se le llama casa de Dios, a eso se le llama templo. Amén. Por lo tanto, vayamos aquí a Efesios, capítulo 1. Dice, vamos a leerlo del 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Debemos partir de que todas estas cuestiones de la casa de Dios, del templo, de la iglesia, es exclusivamente en revelación. No es algo que se puede enseñar o absorber en su totalidad por la teología, sino que también tiene participación en la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos no lo entienden a causa de que no se le ha sido aún develado, revelado, quitado el velo. Eso es lo que se llama develado, porque muchos leen la palabra con un velo puesto. Es necesario que la revelación del Espíritu sea en nosotros para entender las cosas de la iglesia, los asuntos del reino. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Porque hay muchos que aún van a una iglesia, pertenecen a una denominación, a cualquiera que sea, pero aún no han entendido la esperanza que tienen en Cristo. Aún no han entendido lo que ya son, no lo que serán, lo que ya son. Aún no han entendido a dónde pertenecen ya y andan confusos en medio de su religiosidad. 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Del poder de quién? De Cristo. De su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Escucha el 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, a Cristo lo dio por cabeza, por autoridad, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, y la respuesta de lo que vengo hablando, de cómo debemos concebir el término o la terminología de iglesia, está la respuesta en el siguiente versículo, mi amigo y mi hermano. Las iglesias no son los templos. La iglesia es el cuerpo etérico del Señor y no son muchas, es uno. Dice que le dio el poderío y lo dio como autoridad sobre la iglesia, coma. Y el versículo 21 va a decir ¿qué es la iglesia? Dice, la cual es su cuerpo. ¿Ven?
No dice la cual es el templo de Jerusalén, es el templo de la denominación X, es el templo o la capilla de la denominación C, o esto o la otra. No, la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, debemos desechar. ¿Qué debemos desechar? Uno, que los templos no es el cuerpo de Cristo. Que los templos no es la iglesia de Dios. Incluso que en los templos no mora en su parte divinal, en su parte conceptual de lo que es Dios en su totalidad en los templos. La Biblia lo dice. Vamos a leer el libro de el libro de Hechos. Y el Hechos va a decir algo muy iluminador por boca del apóstol Pablo. Amén. Dice Hechos 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿De qué Dios está hablando? Del Todopoderoso, de Yahweh Sabaoth, de Yod Hei Bad Heis, del Padre de Jesucristo, el Dios invisible. De ese Dios está hablando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, no mora en templos hechos por manos de hombres. Pero vamos a Hechos capítulo 7 y vamos a ver la misma expresión en la boca de un mártir que le costó la vida decir estas cosas. Y a muchos nos está costando la crítica. A muchos nos está costando de recibir el nombre de herejes, de mentiroso, de engañador, de extraviado. Pero a Esteban le costó la vida. Amén. Dice en el capítulo 6 de Hechos, arresto de Esteban. Fue arrestado por los fariseos y se le acusó de algo muy peculiar. Leamos la acusación y después leemos la defensa de este varón. La acusación dice, y solvitaron al pueblo. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Solvitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar. Escucha bien, las palabras blasfemas que según ellos decía Esteban eran contra el templo de Jerusalén. Templo que por medio de los profetas Dios había dicho que en ese lugar Él iba a poner su nombre y que en ese lugar iba a ser lugar de congregación de todas las naciones y de las naciones, que en ese lugar se le rendiría culto y adoración, que en ese lugar iban a llevar sus diezmos, sus ofrendas y todos sus animales para el holocausto, para el sacrificio, que en ese lugar iban a celebrar Peshita o Pascua. Ese lugar era el lugar relevante para el tiempo, pero les recuerdo que era un lugar de sombra señalando a la realidad. Esto se le está acusando a Esteban. Ellos decían que Esteban lanzaba blasfemia contra ese lugar. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero vamos a ver la defensa de Esteban en lo
en los que nos concierne. ¿Qué estamos hablando? Del lugar, del templo. Amén. La defensa del capítulo 7, casi todo él se la dedica a la defensa de hablar contra Moisés, de ser rebelde contra la ley de Moisés, del rabino Moisés. Pero él se defiende. Y en cierto pasaje, él va a hablar de la defensa de la acusación que se le hacía de blasfemia contra el lugar santo, contra el templo. Y vamos a ver cómo responde Esteban a esta acusación. Dice, vamos a Hechos capítulo 7 y vamos a hacerlo desde el versículo 45. Dice, el cual recibió a su vez, bueno, del 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo. Oiga, va a hablar del tabernáculo, del templo, de la casa de la morada del nombre del Señor en ese tiempo. De aquí empieza la defensa de Esteban. Por favor, si deseas leerlo, anota el versículo para que esto te traiga luz a la verdad y quite el paradigma religioso idolátrico que hay en este mundo y en este tiempo. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Bueno, aquí vemos que era un ordenamiento del Señor edificar templo, tabernáculo, y luego pasa a la edificación de la casa. Dice, el cual recibió a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora va a hablar de David. Dice que introdujo el tabernáculo a la tierra santa hasta los días de David. David recibe de parte del Padre cierta ordenanza y ciertas medidas para edificar la casa. Y él va a iniciar, pero va a preferir a su hijo Salomón en vez que a David para la edificación. Pues dice la escritura que David tenía sus manos manchadas de sangre y que Salomón iba a ser el príncipe de paz que le construiría casa a Jehová, casa al Señor. Pero Salomón es tipología de Cristo edificando la iglesia al Señor. Dice, hasta los días de David, y el 46 va a decir de esta manera, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo, escuche lo que va a decir Esteban, el motivo por qué fue apedreado y asesinado. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, escuchen bien, vuelvo a repetirlo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaráis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes lo resisten. Y bueno, si terminamos de leer la historia, observamos que fue apedreado Esteban por esta impresionante declaración que le quitaba el nombre o la idolatría que tenían los judíos con su lugar santo. Por no entender el día de la visitación del Señor, se quedaron en la adoración del templo hecho de manos de hombre y no comprendieron la nueva habitación que el Dios de los cielos iba a hacer en el hombre. Amén. Vamos a Efesios. Amén. Vamos a Efesios capítulo 3.
Gloria a Dios. Y vamos al versículo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3. Y vamos a leer: el misterio de Cristo, no revelado en los tiempos anteriores, misterio el cual el pueblo de Israel no pudo percibir, discernir, ni mucho menos recibir. Pero como dice la Biblia, que después del cumplimiento de estas cosas y el desecho del pueblo de Israel a su ungido o a su Mesías, el evangelio fue entregado a los gentiles, a las naciones que estaban alejanas de las promesas de Abraham al pueblo de Israel. Y que por esas promesas somos nosotros coherederos con Cristo y hijos adoptivos del Padre. Amén. Vamos a ver la revelación, porque es una revelación del secreto, del misterio de Cristo entre los hombres. Estoy en Efesios capítulo 3, versículo 3, dice así. Vamos a empezar del primero, ¿no? Del primer versículo para que lo entendamos. Va a hablar Pablo, o está hablando Pablo aquí en esta carta. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Ve? Pablo le va a hablar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones que no hacen parte de la raíz judía o hebrea o de Israel, por decirlo así. Amén. O los que no son concebidos por Abraham. El resto de naciones son gentiles. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, escuche bien, por lo tanto, el evangelio es adquirido exclusivamente por una revelación, no por una dogma o una doctrina teológica, sino por una revelación. Las Escrituras lo dicen. Debe ser así, mi hermano y mi amigo que me escucha. Cristo no puede ser llamado Señor si no es por el Espíritu. Y eso es completamente revelación sobrenatural. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por lo tanto, Cristo era un misterio. El evangelio era un misterio. Pero el evangelio no es solamente un mensaje. Es más, no es un mensaje, sino una persona en sí. Y es la persona de Cristo Jesús. El evangelio no es un mensaje motivador. El evangelio no es un mensaje que quiere arreglar la vida a nadie. El evangelio no es un mensaje que te va a llenar de alegría y de gozo, de felicidad y que tu vida sea igual. No, el evangelio es una persona, la persona de Jesucristo, la cual radica en su misterio el vivir dentro del corazón del hombre. Y eso se llama vida nueva. Sigamos leyendo. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Ve? Es un misterio. 5. Misterio, o sea, aquí en el versículo 5 se le está llamando misterio a Cristo. Y este misterio, que es un misterio profundo del Padre, no son revelados sino a quien Dios quiere revelárselo. El mundo entero conoce a Cristo en su historia. Puede ir a la historia y ahí lo encuentra, pero no el mundo entero conoce a Cristo en su revelación personificada, en su persona tal como Él es. Muchos historiadores conocen a Cristo por su investigación, pero aquellos pobres que no tienen estudios de nada, de repente Cristo se les revela en su persona. Entonces a ellos les es revelado el misterio de Cristo.
Y bueno, a muchos también ricos que se han arrepentido de corazón y han puesto su mirada en Cristo. Lo que quiero decir es que Cristo solamente es revelado a quien Dios quiere revelarlo. Amén. Y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Lo ven? Pasó 5,000 años, 5,000. Y el Padre no lo quiso revelar a nadie. Y no te pones tú a pensar que en 5,000 años, todas las generaciones pasadas, pudo haber gente de un corazón muy noble, sincera en la búsqueda de Dios, claro. Pero aún así, Él no quiso revelarlo, no lo reveló, lo reguardó, lo escondió, lo puso como misterio para revelarlo a su tiempo, que es en el tiempo de nosotros. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Lo ven? No dice que Cristo es revelado por la doctrina, no. Cristo no puede ser revelado por la teología, no puede ser revelado por ninguna enseñanza o doctrina. Cristo debe ser revelado por el Espíritu, de la misma manera que se le reveló a los apóstoles y a los profetas. De esa misma manera, Cristo se le revela a todos aquellos que le conocen o le quieren conocer y se arrepienten. Por lo tanto, el conocer a Cristo no se trata de una teología, de una doctrina, de una enseñanza, sino de una revelación por medio del Espíritu de Dios. 6. Que los gentiles. Ahora, vamos a ver cuál era el misterio. El 5, el 4 y el 5 habla del misterio. Y el 6 y el 7 va a hablar de lo que era el misterio. Ya sabemos que era Cristo, pero hay algo más agregado al misterio de Cristo. Lea conmigo. 6, versículo 6 de Efesios del capítulo 3. Misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Por lo tanto, Cristo es su único Hijo, el Hijo del Altísimo. Y Cristo es el único heredero de la riqueza del Padre. Pero por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas, somos crucificados los hijos de Adán con Cristo Jesús para ser participantes de una nueva vida y ser hijos adoptivos del Señor. Pero eso se debe dar exclusivamente por muerte en la cruz. De lo contrario, no hay herencia en los cielos. Vamos a Romanos, capítulo 6. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 6. Y vamos a ver un poco sobre ese tema de la muerte en la cruz. Capítulo 6. Versículo 4 dice: porque somos sepultados, amén, juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin o con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, verbo pasado, crucificado juntamente con Él, con Cristo,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Por lo tanto, para ser renovados o renacidos de la simiente de Cristo, leí ahorita que todos los que le reciben al Espíritu de Cristo para que more allí. Eso es lo que es nuevo nacimiento o renacimiento por la palabra y por el Espíritu. Pero no se puede llegar a esto si no morimos junto con Cristo en la cruz todos los días. Todos los días debemos morir en la cruz. Una vez tomado esto, pasamos a ser coherederos de Cristo Jesús. Amén. Y participante junto con todos los santos en su iglesia, en su casa. Amén. Por lo tanto, la casa y el templo somos todos nosotros. Vayamos a Hebreo, capítulo 3. Y vamos a ver las dos casas de Dios. Hay dos casas de Dios. La casa del Antiguo Testamento, que era el templo de Jerusalén, en el cual el ministro de esta dispensación era Moisés. Y la casa de Dios, la real, no la sombra, porque la de Moisés es la sombra, pero la de Cristo es la real. Vamos a ver que Cristo es ministro sobre esa casa de Dios. Y vamos a ver cuál es la casa de Dios. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuál? La del Antiguo Testamento, la del templo, la de Jerusalén. Comenzando desde el monte Sinaí, creando el tabernáculo portátil en el desierto y edificando Salomón la casa de Dios. Moisés fue fiel en toda esta casa. Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Por lo tanto, ya ahí entendemos y comprendemos que todas estas cosas eran para anunciar algo en lo venidero. Amén. Dice el versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa. A ver, ahora viene Cristo como ministro sobre la casa del Dios. Dice, pero ya no como siervo, sino como hijo. Esa es la diferencia entre Moisés y Cristo, que Moisés es siervo y Cristo es hijo. Dice la Biblia que el siervo no permanece, que el hijo sí permanece. Por lo tanto dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual, ahora va a decir cuál es esa casa, la cual casa somos nosotros. Por lo tanto, aquí lo que está hablando de casa es a personas, no a edificios de construcción, materiales de zinc, de teja, de oro, de plata, de cemento, de baldosas, nada de eso. Eso no es la casa de Dios. La casa de Dios son los hombres que han recibido a Cristo Jesús y Cristo los ha añadido a su ser, a su propio cuerpo, y moramos allí en la casa de Dios. O sea, en pocas palabras, ¿quién es la casa de Dios? Cristo. Cristo es la casa de Dios y nosotros somos edificación suya. Somos piedras vivas edificando esa casa. Amén. Gloria a Dios. Vayamos ahora a los Corintios. Vamos a ver los Corintios cuando nombra templo de Dios. Ya vimos que Cristo es la casa de Dios. Vamos a Corintios y allí también vamos a ver cuál es el verdadero templo de Dios. El verdadero templo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, versículo 6, capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está. Nos unimos al Señor
y allí estamos en esa unidad. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. Pregunta, porque es un interrogante. ¿O ignoráis? Muchos lo ignoran. Hay muchos que están ignorando esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Por lo tanto, sigamos mirando y miremos ahora más adelante en 2 de Corintios, capítulo 6. Dice así: no os unáis en yugo desigual contra los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia o concordia tiene Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, después de ese interrogativo, el versículo va a decir cuál es el templo de Dios. Dice: porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, este versículo manda y ordena que debemos huir de esas paradigmas mentales, creyendo que en los templos hechos de manos de hombre habita el Señor, y no es así. Ahora la pregunta es, entonces, ¿debemos nosotros congregarnos o reunirnos en estos templos? Bueno, uno, a causa de que la hermandad y la unidad o el pueblo de Dios va creciendo en cierto lugar, en cierto municipio, en cierta ciudad, en cierto pueblo, se hace necesario edificar un recinto o un inmueble para que las personas se congreguen. Amén. Pero el paradigma no debe pasar sobre donde tiene que estar. Estos lugares deben ser llamados lugares de reunión o casa de reunión o casa de adoración. Casa de oración. Porque el lugar y la casa de adoración es la iglesia, el cuerpo, los hombres. Ese es el lugar donde se adora en el Espíritu. Esos lugares simplemente deben ser unos inmuebles que nos deben servir, ser útil para resguardarnos del sol, de la lluvia y congregarnos ahí en masa. Y así no estar perturbando lugares o casas ajenas, sitios ajenos, y tener un lugar de congregación, porque hay que congregarnos. Amén. Y existen estos lugares que ahí tenemos la comunidad como comodidad de las sillas, del ventilador, del aire, de la organización y demás para levantar la congregación. Pero no debe ser un paradigma idolátrico a este lugar. El lugar es santo a causa de que la iglesia, el pueblo de Dios, se congrega y se reúne ahí. Al reunirse los santos, la edificación, el inmueble, se hace santo. Y por esa razón hay que tener reverencia a ese lugar. Pero debemos conocer la verdad de las cosas. Amén. Y esta es la intención de esos estudios, de que conozcamos la verdad de las cosas. Porque muchos terminan por idolatrar los lugares al punto de querer colocarlos hermosos, bellos, llenos de oro, llenos de yo no sé qué, lleno de esto, lleno de los otros, y se gastan millonadas en las construcciones de catedrales, de capillas, de lugares, de reuniones, idolatrando así el lugar, manipulando a la gente
que hay que dar dinero porque esa es la habitación o la casa de Dios. Y ahí ya está el paradigma de engaño, de engaño. Amén. Si hay que edificar estos lugares para estar más cómodos y ser un lugar de reunión. Amén. Pero no debe ser tomado como conocimiento como si fuera la casa de Jerusalén, así ejemplo. No, porque esa dispensación ya no está para nosotros. La dispensación de nosotros es la construcción o la edificación de la casa de Dios. ¿Y cómo se edifica la casa de Dios? Vamos a segunda de Pedro y vamos a ver la edificación de la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver aquí en la carta de Pedro y vamos a hablar un poco sobre la edificación de la casa del Señor. Vamos a primera de Pedro, perdón, dije 2, pero es primera de Pedro. Dice, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. En el principio o en la reunión del Señor con sus discípulos, el Señor le dice a sus discípulos, sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice a Pedro, Pedro, tú también eres piedra. Amén. Por lo tanto, no es sobre la edificación de Pedro que se edifica la casa, sino sobre la roca angular, el centro de la edificación que es Cristo. Pero Cristo le decía a Pedro, a sus discípulos y al resto de los que le reciben, que también somos piedra. Amén. Por lo tanto, Pedro va a decir lo siguiente, acercados a Él. Pedro no dice que se tienen que acercar a Él, sino a Cristo. No dice acercados a mí, que yo soy la piedra de la iglesia. No. Acercados a mí porque yo soy el papa de la iglesia. No. Pedro dice, acercaos a Él. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. A Cristo. Acercaos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién lo desechó? Israel. Pero concretamente, ¿quién? Los grupos del Sanedrín, los encargados de edificar religiosamente a la nación. Tenían que edificar la siguiente casa en el espíritu a Israel sobre Cristo. Ya habían edificado la casa de Salomón. Ahora llegó el cumplimiento y la realización de la sombra ya se había hecho patente. Y estos edificadores, estos sacerdotes y sumos sacerdotes, tenían que tomar la piedra angular y empezar a edificar. Pero ellos se negaron a edificar sobre Cristo. Ellos no quisieron edificar la casa. Por lo tanto, el Señor toma a estos 12 discípulos para iniciar la construcción de la casa con todas las piedras que iban a tomar del mundo, de la cantera del mundo. Y adivinen quién son esas piedras. Todos los que hemos salido de la cantera del mundo. El Señor nos ha tratado, nos ha moldeado con cincel y con martillo para que encajemos perfectamente en la construcción de la casa. Dice 5, vosotros también. Entonces aquí está hablándole al pueblo. Amén. El apóstol está hablando al pueblo. Vosotros también, como piedras vivas. Cristo es la roca viva, piedra viva. Y nosotros también. Él nos dio esa esencia porque es Él el que habita en nosotros. Como piedra, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué la casa espiritual y ser sacerdote? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunto, el tabernáculo y la casa de Dios también debían de tener en su construcción un altar donde el pueblo llevaba sus sacrificios. Por lo tanto, y el sacrificio tenía que presentarlo los sacerdotes. Pero Cristo toma al todo el pueblo como real sacerdocio y piedras vivas y les ordena que deben ser edificados
como casas espirituales dentro de su ser y en comunidad o en un cuerpo de santos, de varios. Y dentro de esa edificación tenía que estar una parte donde se hiciera el sacrificio. Amén. En ese sacrificio iba a haber exclusivamente un sacrificio interno espiritual en ese altar. Perdón, se me ha olvidado el nombre. El altar ya no sería externo, sino interno. El altar en el corazón del hombre, sacrificando sacrificios, los cuales son nuestra propia carne, nuestros malos deseos, siendo sacrificados en el altar, en el fuego del Espíritu, en la cruz de Cristo. Ahí ofrecemos sacrificios santos en ese altar interno. Ya no hay un altar externo donde sacrificar, sino interno. Estas son las dispensaciones de la casa de Dios y es mucho más profundo este tema y es un tema hermoso. Por lo tanto, el Evangelio nos trae 1. Salvación de nuestra maldad. 2. Renacimiento de la simiente del Espíritu de Cristo para ser hijos adoptivos del Padre por medio de Cristo. 3. Ser coheredero con Cristo Jesús de todas las cosas que el Padre le entrega a Cristo. Toda la riqueza que Cristo recibe del Padre son de sus hijos también, de los que le reciben por medio de la coherencia que recibimos estar en Cristo, por el estar en Cristo. Y 4, quitar el paradigma de cuál es la verdadera casa y cuál es el verdadero templo de Dios, y así ser edificados en Cristo. Por eso en Gálatas Pablo siente dolores de parto contra este pueblo. ¿Por qué sufría tanto por ese pueblo? Porque ellos se volvían a la ley, a tomar todas las sombras y los tipos que tenía la ley: circuncisiones, templos, sacrificios, mandamientos, ordenanzas, no coméis, no comáis, no toquéis, todas esas cosas. Los gálatas se quisieron volver para eso. Y él decía: tengo dolores de parto hasta que Cristo, miren cómo dice, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Por lo tanto, el mismo Cristo, el mismo Hijo del Altísimo, debe formarse dentro de nosotros y nosotros estar en Él. Cristo es la casa del Dios Altísimo. Cristo es el templo de la morada del Dios vivo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nosotros habitamos y nos congregamos en Cristo. Esa es la verdadera casa de Dios y el verdadero templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, acabando los paradigmas, porque es necesario acabar el paradigma. Una vez dándole luz al paradigma, se acaba la religiosidad de nosotros y tenemos vida nueva fluyendo dentro de nosotros. Cristo debe vivir fluyendo de una forma orgánica, natural en nuestras vidas. Ya no estamos en la dispensación de la ley, sino en Cristo. Y esa es una gracia grande, una misericordia grande entregada. Nunca el erudito más grande de la historia antes de Cristo pudo imaginar tan semejante hecho de benevolencia, de bondad, de misericordia del Señor Altísimo, de que Él entregara a su Hijo para que su Hijo morase en nosotros. Pero solamente mora en aquellos que le han recibido, en aquellos que se crucifican todos los días en la cruz de Cristo, en aquellos que renuncian a sí mismos, en aquellos que renuncian al mundo, en aquellos que renuncian a su religiosidad, en aquellos que renuncian a sus paradigmas mentales, sociales, religiosos, en aquellos que piensan como niños, en aquellos que desean vivir para Dios
en Dios y con Dios. Amén. Así, de esa manera, Cristo va a ser formado en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, la obra que se está formando en las denominaciones sin Cristo dentro de cada creyente es una obra babilónica del sistema religioso de la ramera con sus hijas. Amén. Por lo tanto, debemos salir del sistema religioso de Babilonia y colocarnos en Cristo Jesús. Mirarlo a Él, a Él. No imiten a los hombres, no imiten a las formas doctrinales de la religiosidad. Miren a Cristo, obsérvenlo a Él en todo y permitan que Él crezca en usted. ¿De qué manera lo permitimos? Muriendo a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestro carácter malvado, a nuestros anhelos, a nuestros sueños, a todo. Yo siempre digo que es más importante meternos en el plan de Dios que estar metiendo a Dios en nuestros planes. Nuestros planes, nuestros proyectos son efímeros, son pasajeros, temporales y no producen vida eterna, no producen eternidad. Producen simplemente el saciar una necesidad temporal en los hijos, en el cónyuge, en la esposa, en nosotros. Pero meternos en el plan de Dios significa estar eternamente proveídos de ese proyecto que Dios tiene, y es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, la vida, la esperanza de vida. Amén. Esta era la enseñanza que te quería regalar hasta aquí. Los que permanecieron hasta aquí, Dios les bendiga. Dios ponga paz en sus corazones. Espero que una vez más hayan sido enriquecidos en el conocimiento del Dios Altísimo y en el conocimiento de su Hijo. Desechando todo paradigma religioso, quitémoslos y así podamos mirarlo a Él y le podamos adorar tal como es Él, sin arandelas, sin maquillaje, sino siendo Él claro, ya como no un espejo empañado, sino viéndolo cara a cara en lo que es Él. Dios te bendiga, Dios ponga paz en tu corazón y haga renacer en ti a su Hijo. Feliz noche. Chao, chao. Hermano Jesús, hermano Miguel, hermana Cristina, Dios le bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados, los que se conectaron. Dios siga colocando paz en sus corazones. Al hermano Luis, a todos los que se conectaron. Amén. Bendiciones. Compartan las enseñanzas para que dé luz a todos los corazones y podamos ver a Cristo en su totalidad. Chao, chao.